anuncios, pero cuando comencé a estar orando al Señor, ¿qué serie tú quieres que yo traiga? Y usualmente usamos libros de la Biblia completos, y empecé en el libro de Ageos y le puse el título de la serie, La venida del Señor, con varias ideas. Primeramente porque nos estamos preparando, casi no se ve, la letra está bien pequeña, preparando el templo somos nosotros. Porque se acuerdan que Ageo preparó el comienzo del regreso del pueblo que había sido cautivo en Babilonia. Están preparando, construyendo el nuevo templo para que venga la presencia de Dios. Nosotros hoy en día somos templo del Espíritu Santo. Nos estamos también preparándonos para la Navidad, que es la celebración del nacimiento de Cristo. Siempre voy a hacer un hincapié en esto, voy a estar hablando al respecto porque hoy ha habido una división sobre el nacimiento de Cristo, etcétera, etcétera, pero eso lo voy a aclarar más adelante, continuamos en la serie. Pero también preparándonos para la venida de ¿quién? Del Señor, porque así como el pueblo de Israel, el pueblo judío se estaba preparando para la venida del Mesías, ya el Mesías para nosotros que vino, pero va a regresar, va a regresar. La pregunta es si nos estamos preparando para su venida. Entonces, cómo nosotros vivimos nuestra vida, nuestro estilo de vida, nos dice si nos estamos preparando. Porque, por ejemplo, cuando comencé la serie, obviamente yo no sabía que iba a haber una guerra. Nadie lo sabía, ¿verdad? Digo, la Biblia lo dice, pero no dice exactamente la fecha ni el tiempo, como mencioné anteriormente. Esta para mí no es la guerra final, porque Estados Unidos está metida en ella, y en los tiempos finales, basado en el libro de Ezequiel y otras profecías, Estados Unidos no aparece en ningún lado en las profecías finales, que yo entienda y que otros teólogos entiendan. Por lo cual estamos envueltos ahí, pero con un propósito, porque este pasaje en la Biblia va a hablar un poquito nada más, de lo que está ocurriendo hoy día. Lo bueno de saber y estar preparándonos para la venida del Señor es que vivimos diferente, porque leemos el periódico de hoy, ¿ok? Pero leemos entonces la Biblia y sabemos entonces lo que va a ocurrir en el futuro. En nuestro diario vivir no debería cambiar por lo que está ocurriendo. Hay ciertos cambios que podemos hacer, pero básicamente no preocuparnos ni afanándonos. ¿Por qué? Por nada, porque Cristo, que viene, ¿por quién? Por nosotros, por su pueblo. En el capítulo 2 vemos un grupo de líderes con una conducta impropia de su profesión y también con una actitud ligera para las cosas de Dios. Entonces vimos la semana o 2 semanas atrás, vimos 2 cosas donde ellos estaban menospreciando primeramente el altar de Dios y estaban menospreciando la ofrenda que le daban a Dios. Hoy veremos 2 cosas más que los sacerdotes estaban menospreciando. La exhortación, la primera, es el menosprecio de la gloria de Dios. Dios les dice aquí, si no quieren escuchar y darme gloria, van a ser maldecidos. Como las maldiciones escritas que él escribió en Deuteronomio. Si usted lee Deuteronomio 27, aparecen estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Un refrán que se me quedó en mi mente y lo estoy repitiendo y repitiendo constantemente, es el que mi mamá me decía, que me doy cuenta que no creo que era una mentira que ella estaba diciendo, a lo mejor ella creía lo que me estaba diciendo, que dice, en guerra avisada, no muere gente. Yo realmente le creí eso a mi mamá, porque mi mamá no es mentirosa y era una mujer de Dios. Pero yo creo que a lo mejor ella pensaba eso. En guerra avisada sí muere gente. Lo que supuestamente se supone que muera, ¿qué? Menos gente. Entonces, ¿qué sucede? La venida del Señor, desde que yo era pequeñito, claro, tengo una ventana, no sé si usted se crió en la iglesia, pero yo sé que Cristo venía, ¿ok? Y yo sé que Cristo viene. No, por 2 razones. O mis padres estaban desquiciados, o realmente ellos vivían creyendo que Cristo iba a venir. Ese era su estilo de ¿qué? De vida, porque no estaban afanados ¿por qué? Por nada. Tranquilos siempre con la palabra ¿qué? De Dios. Entonces yo me imaginaba cuando niño que el mundo se iba a dar cuenta cuando viniera ¿quién? Jesucristo, porque esa profecía, estarán 2 acostados, uno será y otro se quedará. Estará otro cortando la grama, no lo dice necesariamente, pero está hablando de que uno va a ser llevado y otro no. Hay un nuevo libro de el doctor David Jeremiah, el libro que es de la desaparición, algo así más o menos,
traducido, y básicamente el video de la promoción es donde usted ve que hay dos personas que están, está el delivery de UPS o de FedEx y está dejando el paquete, y cuando se vira se desaparece. Está de momento alguien pidiendo, ordenando algo y se desaparece. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Y yo me preguntaba cuando era niño, bueno, la gente se va a dar cuenta de que vino Cristo, ¿ok? De que vino Cristo, de que nos fuimos con él ¿dónde? Al cielo. Pero mientras he crecido en estos últimos años, ¿ok? El cristianismo y la palabra de Dios ha sido tan aguada y tan negada, entonces ahora mismo estamos con los supuestamente los extraterrestres, ¿ok? Que, by the way, bíblicamente los únicos extraterrestres en la tierra viviendo hoy día somos tú y yo. ¿Sabían eso? No es que mire para el lado y yo sabía que este sería medio raro, pero no. Ok. Sí, porque somos los únicos, porque se supone que nosotros vivamos como somos de qué? De otra nación, de otra qué? De otra tierra, de otra tierra. Cuando estoy leyendo el libro de Malaquías y yo dije, ay, Señor, realmente tú querías, porque quería ir por el Viejo Testamento para llegar al nacimiento, al advenimiento de Cristo, pues entonces cogí estos dos libros, Ageos y Malaquías, y veo y leo aquí, esto está fuerte. Y yo tengo que predicar esto. Bueno, eso fue lo que tú pusiste en mi corazón. Pero Dios le está diciendo a ellos, si no quieren escucharme y darme la gloria, ¿van a ser qué? Maldecidos. Y el pasaje que me viene a la mente es Romanos 1, donde dice que el hombre decidió más amar la criatura que al Creador, por lo cual, miren lo que él dice, él los dejó a su propia concupiscencia. O sea, al punto de hoy en día que yo tengo que escuchar un programa de televisión donde están discutiendo a alguien con una cara seria que es un hombre y que es una mujer. Increíble, ¿ok? Cuando una niña de 3 años, mi esposa me envió un video de estos programas que hacía, bueno, no sé, 3 años no podía tener, 4, 5, 6 años, no sé la edad que tenía. Son estos niños que son niños supuestamente prodigios, que saben algo excepcional. La niñita podía explicar exactamente la diferencia simplemente por ver los huesos o el esqueleto de una mujer y de un hombre. Pero un adulto no puede explicar todavía lo que es una mujer y un hombre. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho básicamente, ok, ¿ustedes quieren quedarse brutos? Pues yo lo voy a hacer ¿qué? Más bruto. Nos entreguen lo que está diciendo Romanos capítulo 1. Porque ustedes aman más la criatura que al Creador, que es Cristo Jesús. Entonces cuando hablamos de amar, exaltamos la creación básicamente, los sentimientos de la creación y lo que la creación quiere ser. Ahora cuando él le dice, mira lo que va a ocurrir, su sementera. Okay. Él se está enfocando obviamente en la semilla, su semilla no va a producir fruto y esto les va a afectar no solamente materialmente, físicamente, mentalmente, que es otra palabra, emocionalmente. Yo quiero que sepa que nuestra nación es la nación número 1 de consumo de drogas y no estoy hablando de drogas ilegales, estoy hablando de drogas ¿qué? Para nuestro psíquico, para nuestros problemas ¿qué? Emocionales que tenemos y eso sin contar el alcohol, que no se cuenta como droga hoy en día. Porque mucha gente entonces abusa del alcohol como algo para tapar la necesidad que está ocurriendo en nuestras vidas. Entonces no nos damos cuenta realmente que es una maldición que ha caído sobre nuestra sobre nuestra nación. Y es básicamente lo que le está diciendo aquí. Ya no podemos disfrutar lo que esta nación era y fue, y todavía le llamamos supuestamente algunos el sueño americano y sabemos que es una que es una pesadilla. Que es una pesadilla. Cuando una nación empieza a darle la espalda a Dios, esto es lo que va a ocurrir. En otras palabras, y estas palabras son fuertes, ¿verdad? Dios usa la palabra estiércol por lo que sienten los sacerdotes, porque los sacerdotes básicamente lo que le estaban ofreciendo eran que las sobras de sus sacrificios, de leftovers. Yo te hago esta pregunta, ¿qué tú le das al Señor? ¿Las primicias, lo primero o las obras? Y by the way, sí, yo al Señor no le doy las obras, yo por lo menos tengo 2 y 3 ahí en mi lista. ¿Okay? Y by the way, no es que tienes que decirlo, tu vida, tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, dan testimonio de que es prioridad que en tu vida, en nuestra vida, o si le damos las obras al Señor.
con lo que Él nos ha dado. Tenemos todos 24 horas aquí. ¿Cómo es tu tiempo con el Señor? ¿Cómo es tu tiempo con la palabra de Dios? Porque lo que sucede es que cuando menospreciamos su gloria, quién es Él, otra cosa que vamos a menospreciar es su ley, su palabra. Versículo 4 dice, así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Levi, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando está hablando de un pacto, los mandamientos de Dios no son una sugerencia. No es un menú que usted puede escoger un versículo y aplicar al otro y esperar recibir la obediencia, esperar recibir las bendiciones de ¿quién? De Dios. El pacto con Levi no fue con el hijo de Jacob Leví, sino básicamente con los levitas del linaje de Aarón, de sus descendientes, los sacerdotes judíos. En eso se encuentra en Números 25, capítulo 25, porque Dios había apartado la tribu de Leví como un acto de fidelidad y de ejemplo para ¿quién? Para su pueblo. Los sacerdotes se supone que fueron un ejemplo para su pueblo. Hoy día usted y yo somos los sacerdotes. ¿Sabía eso? Toda persona que le ha entregado su vida a Cristo, que ha nacido de nuevo, mira lo que dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje ¿qué? Escogido, nación ¿qué? Santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Pero ve lo que dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? Su misericordia. ¿Está viendo la diferencia ahí? O sea, para todo cristiano, tú eres sacerdote donde tú estás. Entonces, cuando aplicamos este pasaje aquí, son principios bíblicos. ¿Para quién? Para nosotros, para su pueblo. Isaías 59:1 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios les recuerda las consecuencias de este pasaje. Por eso repito y vuelvo a repetir, lo más importante de nuestra oración no es si Dios nos escucha, es si nosotros escuchamos ¿qué? A Dios. Porque aquí vemos estos sacerdotes haciendo todos estos actos rituales, pero aparentemente no había una comunicación ¿con quién? Con Dios. Por eso Dios tiene que enviarle un profeta que es Malaquías, porque no teníamos la Biblia todavía y no teníamos el Espíritu Santo viviendo ¿qué? En nosotros. Pero tenemos su palabra completa, tenemos su Espíritu Santo, se ha nacido de nuevo en nosotros, para entonces ir donde Dios, ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué mi sementera no está dando fruto? Porque hay una diferencia y somos a veces tan naif, inocentes, que entonces siempre a toda cosa que ocurre en nuestra vida, ¿sabes lo que le llamamos? Prueba. Eso es una prueba del Señor. ¿Me están siguiendo? Y muchas veces la pregunta, ¿eso es una prueba o es disciplina? Porque si es disciplina, entonces yo tengo que corregirme para entonces salir de ¿qué? De eso. O sea, yo me imagino que cuando mi esposa de Matrix le llamaban, mis hijos, la película de Matrix, ¿verdad? Porque no importa qué tan rápido ellos corrían, le llegaba algo a ellos. Dice, mami, ¿esto es una prueba o esto es una disciplina? Porque la reacción es que sepamos, Señor, ¿qué me está ocurriendo en mi vida? Porque recuerda que al que ama a Dios, al que sigue a Dios, nada pasa, todo tiene un propósito en sí. Entonces la primera pregunta acá es que yo le digo, Señor, ¿esto es prueba? ¿Esto es disciplina? ¿Hay algo que tengo que cambiar, que tengo que corregir? ¿Qué está ocurriendo en mi vida? ¿Te he puesto en segundo lugar? ¿No eres prioridad en mi vida? ¿Cómo estoy viendo qué? Mi vida. Por eso en el Salmo 139 cuando dice, examínate. Examínate, no está hablando que a nosotros, hablamos una semana atrás en 1 Corintios donde dice, examinaos a vosotros para ver si está la fe en nosotros, si hemos nacido, no para dudar, sino para asegurarnos que estamos bien ¿con quién? Con Dios. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces hay una exhortación a Judá, al pueblo, exhortación a Judá, a la fidelidad, a ser fiel, usa la palabra reprensión del pueblo, rebuking of the people.
Reprensión es una severa desaprobación de lo que alguien está haciendo. Es la acción de reprender. Hay dos acciones que vamos a ver aquí. La primera es, le llamé parentesco espiritual. Versículo 10 dice, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No el mundo, acaso no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Y Dios se refiere aquí al pueblo de Israel como su padre. Era su nación, no como su creador. Porque entonces básicamente por eso le llama a Abraham el padre de ¿qué? El padre de la fe. Porque él fue el primero que Dios llamó, lo sacó de Ur de los Caldeos. Entonces de él creo que una nación, vean esta la línea, pero cuando lo mejor para saber el futuro es saber el pasado. Entender el presente. Porque ahí es donde vamos hacia el futuro. Entonces él así como sacó a Abraham, el padre de la fe, comenzó una nación nueva, lo llevó a una tierra que él no sabía ni dónde iba. Entonces hizo un pacto con Abraham. Y mire lo que dice con el pacto con Abraham, que lo iba a bendecir y que de su simiente iban a salir, ya apagaron las estrellas, pero iban más estrellas que las estrellitas que estaban aquí arriba. De su simiente. Y Dios a veces hace cosas, Él las hace más imposible para que creamos y sepamos que es Dios. Cuando es prueba y tú sabes que Dios te llamó, entonces tú te quedas ahí. Cuando es disciplina, tú dices, Señor, entonces, ¿qué tengo que cambiar? Y el Espíritu Santo y su palabra te van a decir. Ejemplo, me encanta, siempre uso a Gedeón de ejemplo. Porque a veces tenemos miedo a preguntarle a Dios. Y Gedeón lo hizo 2 veces. Pero Gedeón no lo hizo con un espíritu de ¿qué? De duda. Él simplemente, Gedeón era el séptimo de su familia. No el primero, no el primogénito, el séptimo, era un agricultor. Dios lo está llamando para que vaya a pelear ¿con quién? Con los filisteos. Y él no era ni comandante en general, era absolutamente nada, un agricultor. Entonces simplemente hizo prueba, ok, si es verdad, mira, aquí está esta piel, que ¿qué? Que se mantenga ¿qué? Seca y que llueve y toda la tierra mojada. Y no me acuerdo del orden, pero más o menos. La otra fue al revés. Eran 2 señales imposibles. O sea, es imposible que llueve y en el medio quede algo que completamente ¿qué? Seco, o viceversa. Él quería saber, si yo voy a arriesgar mi vida, si yo voy para adelante, voy a morir, por lo menos quiero saber que estoy muriendo ¿qué? En el centro de ¿qué? Tu voluntad, siendo lo que tú me has llamado ¿qué? Hacer. No por duda, sino por seguridad. No hay nada malo cuando le preguntamos a Dios que, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque una vez tú sabes que Dios te está dirigiendo, no tienes que preocuparte por qué. Por nada. Porque Él va a estar ahí. Mejor estar en un bote que no haya huracán. Mejor estar en un bote que haya un huracán con Jesucristo dentro del bote. Porque sabes que Dios y Jesucristo van a estar ahí. Entonces, Dios se refiere a su pueblo, y recuerden quién es su pueblo, porque Él hizo un pacto con su pueblo. Pero entonces cuando llegamos a Juan, que le traía entonces a Jesucristo, dice, a los suyos vino, a los suyos. Y los suyos, su pueblo, no lo recibió. Ellos rechazaron ¿a quién? A Jesucristo. ¿El pueblo de qué? De Israel. Al Mesías lo rechazaron. Pero entonces dice, aquellos que lo recibieron, les dio el poder de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y después explica cómo se hace hijo de Dios. Y continúa entonces en Juan 3, ¿qué es ser un hijo de Dios? Porque hay una cosa bien interesante, déjame decirle algo. Nosotros no todos somos hijos de Dios, nosotros somos criaturas de Dios. Por eso en Juan 8 él confronta a algunos seguidores del que habían como creído en él, pero no reconocían como Dios. Por eso cuando él dice, básicamente, una de las cosas bien importantes es que Jesús dice que era Dios. Cuando dice, antes que Abraham, yo era. A mí yo no sé usted, pero si alguien me dice que yo estaba en el tiempo de la creación y que antes que Abraham había nacido, ya yo estaba, está diciendo, básicamente le está diciendo, yo soy Dios. Cuando le dijo a Tomás, que le dice, Tomás, enséñanos al Padre, dice, pero ¿cuánto tiempo estoy con quién? Con ustedes. Tú me ves a mí, ves a quién, al Padre. Lo que pasa es que el Padre es espíritu. Es espíritu.
Y Dios vino a ser el Dios que Jesús, el Dios encarnado, y vino a morar que entre nosotros. Entonces por eso hago esta pregunta: ¿ha habido algún día donde tú has nacido de nuevo? Donde Él vino a ser tu Padre, no simplemente tu Creador. Malaquías le trae una acusación al pueblo de ser desleal, como haber traicionado a su padre. Al pacto mosaico, si podemos decir, que hizo con los israelitas. En Jueces 2:20 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones, sin arrojarlos de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Vean esto, es bien interesante. ¿Por qué? Una de las cosas, yo sé que hay pacifistas y hay pacificadores. Dios es pacificador, Él no es pacifista. Pacifista es una persona que busca la paz, ¿a qué? A todo dar. ¿Ok? A todo dar. Pacificador es alguien que busca la paz a todo dar. ¿De cuál es la diferencia? Que un pacificador muchas veces tiene que haber guerra en orden de que haya ¿qué? Paz. El pacifista dice: no, yo soy pacifista, Dios no me mandó a pelear. Entonces, si a tu mujer le están cayendo arriba, le están dando una paliza, tú eres, ¿me estás entendiendo? Eso es lo que es un pacifista, porque si tú eres pacifista es a todo dar. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es guerrero. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, dice: pero ¿por qué Dios entonces manda a matar a toda una tribu? Y manda a matar hasta a sus hijos. Y usted dice: pero eso es inhumano. Pero lo que pasa es que nosotros no vemos las cosas con espejuelos que espirituales, solamente lo vemos aquí a corto plazo. Pero Él ve que más allá. Cuando digo más allá, quiero que vean esto: Dios ve en lo eterno y en el futuro, y usted y yo no vemos eso. Entonces, no estar de acuerdo con Dios, entonces tú eres tu propio ¿qué? Dios. Si usas, vamos a usar por lo menos el sentido común por un momento, ¿ok? Hay un montón de cosas que yo no entiendo, por lo cual yo no puedo opinar de esas cosas que yo no entiendo. Pero puedo criticarlas, aunque no las entiendo, ¿ok? Pero si yo a lo mejor tuviera la información que esa persona tiene, hubiera hecho que la misma ¿qué? Decisión. ¿Me están siguiendo? Entonces, mi mente es finita. Yo no entiendo todo, pero entonces Dios tiene información, y Dios es Dios soberano, no es que necesita información, Él lo creó todo. Al punto que Él sabe cosas que yo ¿qué? Yo no sé. Porque yo no tengo que entenderlo, simplemente tengo que confiar en Él y en lo que Él ha dicho. O sea, y yo estoy seguro aquí, bueno, yo sé que hay un par de doctores aquí, así que ellos me dicen: tómate esto. Yo nunca, ¿usted cree que yo voy realmente y voy a investigar todo lo que conlleva una medicina que me está recomendando el doctor? Usted dirá: debería hacerlo, a lo mejor debería hacerlo, pero ¿sabe qué? Yo no lo voy a entender lo que está diciendo ellos, las palabras que utiliza ahí. Yo tengo que poner cierta confianza en lo que el doctor me está diciendo. Pero sí yo puedo tener plena confianza que en Dios y en su palabra, aun cuando no ¿qué? Cuando no entienda. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a ser peores. Cuando estoy leyendo este pasaje dice: no, mira lo que dice. ¿Se acuerdan de Josué? Josué 24, él dice: porque yo y mi casa ¿qué? Serviremos ¿qué? A Jehová. Decidan a quién usted va a servir. Y el pueblo aún continuó buscando, yéndose detrás de ¿qué? De otros dioses, por lo cual entonces él empezó a decir: pues voy a dejar estas naciones y no las voy a eliminar, como en el tiempo de ¿quién? De Josué. ¿Me están siguiendo? Porque ¿sabe cuál era la tierra próxima en la batalla que ellos tenían ahí en Israel? Canaán o Canaá. ¿Sabe dónde está Canaán hoy día? ¿Tienen una idea? ¿Dónde cree que está? En Gaza. En Gaza. ¿Qué naciones, qué territorio? Canaán. Tuve la oportunidad y bueno, ya estoy aquí, yo
llorando casi, porque en el 2025 teníamos un viaje para Israel. Y íbamos, una de las cosas que le pedí al tour guide era que paráramos en Caná para hacer una renovación ¿de qué? De votos. ¿Okay? Algunos están pensando que quería convertir el agua en vino, pastor. No, que ustedes están bien mal, hermano. ¿No? Ya no, a mí, creo que no vamos a pasar anyway, pero vamos a dejar eso ahí. Pero hemos pasado cerca de esa tierra, la tierra que hoy día se casa como Palestina. O sea, hay una distinción en nuestra nación y lo que era la nación. Noten que en el pacto con Abraham, él le dice, y toda nación que te bendice va a ser ¿qué? Bendecida. Y toda nación que te maldice va a ser ¿qué? Maldecida. Me pregunta mi hijo, el menor, y me dice, ¿por qué Estados Unidos tiene que ayudar a Israel? Y yo le digo, bueno, cuando empiezo con la Biblia, no, pero sin la Biblia. Bueno, es que sin la Biblia no hay nada. Porque es que es nuestra ¿qué? Es nuestra guía espiritual. Y es básicamente porque en el tiempo Israel es el reloj, continúa ahí. Lo que va a ocurrir en la profecía, ocurre todo que alrededor de ¿qué? De Israel. Pero estoy diciendo esto porque estamos viendo una nación que empezó a dar la espalda a Dios. Y noten esto, la vicepresidenta, no estoy hablando de política, estoy hablando de espiritual. La vicepresidenta sale en un anuncio hablando del odio contra los islámicos y los musulmanes que ha crecido en nuestra nación. O sea, yo me tengo que por lo menos mirar un momento y decir, ¿qué? Porque lo último que yo en las noticias es el odio contra ¿quién? Contra Israel, contra los judíos. Noten esto, cuando tú vas a una nación nueva que era América, que el Dios de América era el Dios de Jesucristo, el Jehová, esta era la palabra de Dios. Se supone que tú vengas a una nación a hacerte parte de la nación, no a cambiar la nación. Si no, get the out of here, because they're going there anyway. Okay. Síganme. O sea, es algo increíble al punto que nuestra nación no solamente le ha dado la espalda a Dios, sino protege entonces ¿a qué? A otras naciones que adoran otros ¿qué? Dioses. Si usted no cree que esto es una guerra espiritual y usted cree que los cristianos son el hate crime básicamente, porque nos tienen como que odiamos, no somos amorosos, porque hablamos en contra del abecedario nuevo que hay, óiganme esto. Los musulmanes detestan a los homosexuales. Y las mujeres, ¿ok? Ahora las mandan al frente. Antes era atrás, las mandan al frente para que si hay minas, pues las agarren a ellas. ¿Me están siguiendo? Y yo, pero ellos no saben lo que esto significa, lo que no significa. Es básicamente porque nuestra nación que ha ido ¿qué? Cambiando. Pero ha ido cambiando no por la nación, sino por su pueblo. Por el pueblo nuestro, que es exactamente lo que hacía esta gente, que entonces vivía una vida religiosa, pero Cristo no tomaba control de su vida, no era prioridad. Ahora mismo un pastor estaba contando que estaba caminando en Nueva York, no me acuerdo dónde, y de momento está en el parqueadero, y ve a un musulmán sacar su chaqueta y poner entonces su chaqueta en el piso y arrodillarse ¿qué? A orar a su Dios. Dice cuenta que había otro que tenía una reunión de negocios donde le iban a comprar su propiedad, pero llegaron tarde y llegaron exactamente al mediodía. Y él cerró la puerta y le dijo, no los puedo atender, yo no sé por X cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque era su tiempo de ¿qué? De oración. Una vez yo fui a comer a la casa de el jefe mío, el dueño de uno de los hoteles que yo trabajaba, y había un salón en esas casas, creo que no era islámica, era otro tipo de religión. Hay un salón básicamente en la casa que es simplemente un salón de oración. Ahí no hay mueble, ahí no hay nada, simplemente una ¿qué? Una alfombra. Digo, esta gente con un Dios falso tiene más fe y más prioridad que nosotros mismos. Porque gracias a Dios que no es legalista, pero si alguien le viene a comprar y era una sustancia de millones de dólares a comprar su propiedad, yo estoy seguro que usted le dice, Dios, dame 5 minutos. Sí, amén, dame 5 minutos.
Pero no, las 12 hay que orar porque es uno de los 5 fundamentos para mirar hacia la, ¿qué? Hacia la Meca. Y nosotros le damos las obras al Señor cuando tú no sabes si Él quiere que tú no tengas ese negocio. Hello. O que vendas el negocio, o que hagas cualquier cosa. Y dices, Señor, es mi tiempo, y lo pones de ¿qué? De prioridad. ¿A quién? A Él. Eso es donde estamos como nación. Donde ahora mismo protegen una religión falsa, porque nadie ha salido a favor de que hablar del cristianismo hoy en día. En Inglaterra, aquí ya está ocurriendo, no creo que ha ocurrido con alguien en voz baja, pero en Inglaterra, ¿ok? Recuerden que los ingleses dejaron Inglaterra para venir acá, para poder servir a Dios aquí libremente, y empezar una persecución en Inglaterra con el rey de Henry el V, que quería convertir la nación completamente anglicana, que básicamente es lo mismo que catolicismo. La única diferencia es que aquí la cabeza no era el papa, era ¿quién? El rey. Simplemente porque él se quería divorciar de su esposa y se quería casar con Mary, con María. De ahí sale Bloody Mary, por la persecución que hacía, y mataban que cristianos. Ellos llegan a esta nación para ser libres aquí en esta nación, para poder ¿qué? Adorar a ¿quién? A Dios. Eso fue lo que era esta nación. Y mira qué tan bajo nosotros que hemos llegado, donde ya las iglesias constituidas, algunas cristianas, adoran a la criatura más que al Creador. Donde utilizan la palabra amor para acomodar el pecado ¿qué? De alguien. Eso no es amor. La maldición caerá más fuerte sobre nosotros como nación, pero no se sienta aquí preocupado. Don't worry. Eso nada ha cambiado. ¿Qué no ha cambiado? Tú sigues viviendo ¿para quién? Para Cristo. Tú sabes el final. Tú simplemente empiezas a hacer lo que tienes que hacer. Dice segundo, hay otra deslealtad familiar. Eso es lo que estaba ocurriendo en este pasaje para que entiendan por qué le está hablando a ellos tan fuerte. La abominación de los judíos comienza cuando empezaron a casarse con mujeres extranjeras que adoraban ¿qué? Otros dioses. Otros dioses en el versículo 11. Y dice con yugo, si vamos a 1 Corintios, un yugo que es desigual. Yo quiero que tú entiendas esto. Cuando a una persona no le ha entregado su vida a Cristo, ¿ok? Su padre es el diablo, no lo digo yo, lo dice Jesucristo. A los mismos dice, ustedes que habían creído que necesitan la verdad para que la verdad los haga libres. Él dice, nosotros somos libres. Ellos pensaban que su religiosidad, porque eran del pueblo de Dios, dice, nosotros nunca hemos sido esclavos. Dicen ellos, el pueblo más esclavo de la historia del mundo, los judíos de Israel. Dice, no, si ustedes fueran hijos de Abraham, volviendo aquí, de su padre, de Dios, ¿ok? Me reconocieran que a mí, porque antes que Abraham fui yo, pero ustedes son hijos de ¿qué? Del diablo, le dice Jesucristo, porque hay solamente 2 padres. Hay solamente 2 familias. Nacemos en pecado, pero entonces en Cristo eso podemos ¿qué? Nacer espiritualmente. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en el momento que una persona que es de Dios se mezcla con otra persona que no es de Dios, corrompe la descendencia ¿qué? Espiritual. Y va de bueno, no es que Dios sea prejuicioso ni racista. Él no tiene problemas con mezclarnos con extranjeros. Él utilizó a Rahab de Jericó, que es descendiente ahí Jesucristo. Ruth, la moabita. El punto es que se casaban, dejaban a sus esposas. Eso es más adelante en el versículo 15. Dejaban a su esposa, parecerse con mujeres que extranjeras, y adoraban que otros dioses. Ese fue el pecado también de Salomón. ¿Qué? De Salomón. Esa era la situación, lo que estaba ocurriendo aquí. Pero no solamente que las dejaban, sino que las ponían entonces a tratar de servir y hacer las ofrendas en el templo como si fuera algo que normal. Y eso es lo que él está molestando. Entonces él concluye con esta reprensión. Porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio y aquel que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado?
En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces Dios los llama desleales por su falta de ¿qué? De compromiso. No solamente para con su familia. Recuerden, este es el pueblo de Judá. Para usted y para mí, usted básicamente el sacerdote en su hogar. Usted la sacerdotisa en su hogar. Entonces le dice, guardaos en vuestro espíritu. Y entonces Jehová está cansado de su indiferencia al pecado, de su carente discernimiento espiritual y la complacencia de creerse justos que en su propia ¿qué? Opinión. Yo no estoy tan mal, yo estoy bien, aquel está peor. En vez de ir delante que de Dios, que Él nos deje saber nosotros. Él es el espejo. Su palabra es nuestro espejo. Entonces Él dice, el profeta los confronta diciéndole que Dios viene. Y la razón era que ellos no sentían la presencia de Dios en su templo, como la sentían antes. Y Malaquías le dice, sí, él viene. Pero esto es lo que está ocurriendo antes de que Él viene, porque cuando Él venga, Él viene ¿qué? A refinar y a purificar. Entonces eso es lo que Él espera de ¿qué? De nosotros, que vivamos una vida entonces refinada, purificada. ¿Para quién? Para Cristo. Y nosotros entonces somos hoy en día su pueblo, somos sus sacerdotes. Entonces, como un mundo a ver si no nos ¿a quién? A nosotros. Entonces, nuestra seguridad no está en lo que sale en CNN, ni en Fox, ni en Telemundo, ni en Univisión, sino en la palabra ¿qué? De Dios, que viene a ser que nuestra verdad. En julio de 1994, Brian Kelly iba a tener una operación de los intestinos. Pero la operación no salió muy bien y él tenía básicamente, fue desahuciado. Él fue donde su jefe, que era el dueño de una compañía de fuegos artificiales. Entonces él le dijo, yo quiero que el día de mi servicio fúnebre voy a ser cremado, ¿ok? Y quiero que me pongan en un cohete después del servicio fúnebre, esto es verdad. Y entonces, me acuerdo, agosto 12, es el aniversario de mi boda, estoy tratando de acumular puntos con mi esposa. Y así fue después del servicio, y explotó. Y dice, wow, ¿qué salida uno tiene? Pero entonces cuando la Biblia dice que el cristiano, lo que estamos nosotros, un día vamos a ser ¿qué? ¿Arrebatados dónde? En el cielo. En el cielo. I mean, Iron Man like. La película, sí. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, pastor, ¿y usted cree eso? Bueno, si un hombre dijo que él lo iban a enterrar por 3 días y salió de una tumba y vio por 40 días, ¿no voy a creer que ese mismo hombre Jesucristo viene por mí un día? ¿Por qué qué? ¿Por qué dudar entonces? ¿Qué forma gloriosa? El servicio de él fue agosto 12 de 1994 en Detroit, Michigan. Pero qué forma gloriosa que Él viene por nosotros un día. Y que un día no solamente estaremos con Él en su presencia, pero sino que ya no va a haber más dolor, más nada, absolutamente nada. Pero que su presencia está con nosotros contigo si tú has nacido de nuevo. Te hago esta pregunta, ¿cuál es tu esperanza? No menospreciemos su gloria, porque todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida, es para la gloria de ¿quién? De Dios. Aún el respirar es para la gloria de Dios. Entonces, no menosprecies su gloria ni sus leyes, porque sus leyes son para nuestro beneficio, para bendición nuestra. Y te hago esta pregunta, ¿es Cristo tu esperanza? Porque si Él es tu esperanza, entonces no tienes que preocuparte de qué, por nada, pero hazlo tu esperanza. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que estos principios son para nosotros hoy día, somos tu nación, tu pueblo. Y aún vemos como aún estas maldiciones han continuado. A ese pueblo hoy día está sufriendo por lo que ha ocurrido, el odio del mundo contra ese pueblo. No es un pueblo porque es perfecto ni porque es bueno. Es simplemente un pueblo que tú escogiste en tu soberanía. Y lo has puesto a ellos para que sea nuestra mira de lo que está ocurriendo en tu palabra y en las profecías que se están cumpliendo y que se van a cumplir, Señor. Pero tú tienes otro pueblo que es tu pueblo. Somos nosotros, los que te hemos hecho nuestro Padre, los que hemos nacido de nuevo.
Doy gracias que tus promesas siguen vigentes para nosotros. El mismo pacto que hiciste con Abraham, hiciste ese pacto con nosotros. Pero es diferente porque en Gálatas dice que ese pacto hará en el corazón nuestro. Que tú nos has incircuncidado en nuestros corazones. Yo te pido, si hay alguien en este lugar que no te conoce de una forma real o personal, que nunca ha tenido esta experiencia de haber nacido de nuevo, que hoy tú hables a sus corazones para que puedan conocerte, para ser parte de este pueblo, Señor. Padre, aquellos que te conocemos, Señor, ayúdanos a no menospreciar tu gloria en nuestras vidas. No menospreciar tus leyes, tus mandamientos, tus principios que son para bendición nuestra, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz para querer ser parte de la familia espiritual y no ser desleales a ti, Señor, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Que ellos ven a Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a despedir con